En un país que no se realiza, es imposible que nadie se pueda realizar, ni como sector, ni como hombre. Santafesino, comenzó su militancia a principios de los 70 en las Fuerzas Armadas Peronistas, luego en Montoneros y a finales del 72 en la columna Sabino Navarro. En la fábrica Bilber de la localidad de Villa Constitución inició su militancia sindical en la Unión Obrera Metalúrgica. Integró la lista marrón, encabezada por Alberto Piccinini, que ganó la seccional en noviembre del 74. Fue parte del comité de lucha que condujo la histórica huelga metalúrgica de 60 días en 1975, conocida como el Villazo. Cayó preso el 1 de mayo de ese año. Pasó por los penales de Coronda, Devoto, Chaco y Rawson. En la cárcel se sumó al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tiene un hermano detenido desaparecido. Tras 6 años fue liberado y en 1982 se exilió en Francia para reencontrarse con su esposa e hijos. En el 84 regresó al país y al sindicato. Con Piccinini a la cabeza volvieron a hacer historia del movimiento obrero. Actualmente es secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores. Vittorio Paulón, un histórico del sindicalismo argentino, hoy en movimiento. Vittorio, ¿cómo andás? Bien, bien. Me faltó, ¿qué cuadro? Buen recorrido, sí. No, está bien. Eso fue, digamos, a grandes trazos una descripción de la etapa que nos tocó vivir. Una militancia política que te llevaba a la fábrica porque era muy fuerte el convencimiento, tanto en la izquierda del peronismo como en la izquierda tradicional, de que el rol determinante del proceso de transformación revolucionaria era de la clase obrera. Por eso nosotros decimos, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son un capítulo más de la historia del movimiento obrero, porque todos ellos reconocían en la clase obrera el papel hegemónico en la transformación de la sociedad. La UOM aparece en los principios de la década del 40, increíble, el estatuto de fundación de la UOM habla de la eliminación de las clases sociales. Había una fuerte impronta del PC ahí en el origen de la UOM. Y empieza a acumular varias actividades vinculadas con la metalurgia. Entonces vos tenías 21 ramas dentro del convenio metalúrgico, que hoy quedan sintetizadas en 2 o 3, que tenés el aluminio, el acero, la rama 17 que nuclea todo, prácticamente todo lo que es autopartismo, y donde están incluidas la mayoría de las pymes y medianas empresas. O sea que hoy claramente tenés la rama del aluminio, Tierra del Fuego, que es la electroelectrónica, y siderúrgica, y después la rama 17, que es el grueso de la producción. Para explicarnos, para alguien que no sabe, cómo labura un metalúrgico. Primero te hago un recorrido de lo que pasó con la actividad metalúrgica. Claro. Donde tenés el modelo productivo del país, sí, mezclado con el impacto de las incorporaciones tecnológicas. En el año, cuando fue toda esta historia del enfrentamiento con Lorenzo Miguel, con la UOM Central, la UOM tenía a nivel nacional 570.000 afiliados. Bien. En la otra punta, en el año 2001, el punto más alto de la crisis de la desindustrialización del país quebrado, quedaban 60.000. Allá por el año 2010, la UOM había recuperado alrededor de 300.000 trabajadores. Es decir, 60% de lo que eran y 6 veces más de lo que teníamos en el momento de la crisis. ¿Cómo está distribuido geográficamente? Tenés grandes concentraciones que van del conurbano, por ejemplo, de La Matanza, La Plata, 3 de febrero, hacia el cordón industrial del Paraná. Tenía bastante fábricas en la zona del Tigre, y después tenés los grandes emprendimientos siderúrgicos que son Campana, San Nicolás, Villa Constitución. Ahí tenés las 3 acerías más grandes. San Nicolás era Somisa, la estatal,
que tenía el sistema de Altos Hornos, y Campana y Villa tenían el sistema de reducción directa y de hornos eléctricos. Y un sistema más, es la otra forma de producir el acero. Un sistema más moderno, con más tecnología incorporada. Y después tenías en el interior de Buenos Aires, el interior de Santa Fe y el interior de Córdoba toda la industria. Maquinaria agrícola, bueno, en la zona de Rosario tenías la fábrica del tractor. En un país cualquiera de cualquier otro país del mundo industrializado, tenés dentro del convenio metalúrgico la industria automotriz, que es el alma de la actividad metalúrgica. En Argentina eso, en la década del 50 se abrió cuando se instalaron las automotrices más importantes aquí y se formó el SMATA, que es un sindicato propio de la actividad automotriz. A la UON le quedó el autopartismo, las fundiciones. Pero bueno, eso también se incorpora centralmente en todo lo que es el cordón del Paraná. Y ahí teníamos ese universo de trabajadores que hacen el recorrido del peronismo, del primer peronismo. La UON empezó a ser el sindicato de referencia a partir del 45, 50, hasta el 73. Yo me acuerdo que firmábamos los convenios colectivos y llamaban todos los sindicatos, che, ¿cuánto es el aumento que sacó la UOM? Y ese era el punto de referencia para todas las actividades. Porque también determinó el perfil de los dirigentes. La UOM siempre tuvo Dirigentes fuertes. Dirigentes fuertes. Con los que podía estar de acuerdo o enfrentado. Bandor, Rucci, Miguel. Lorenzo Miguel. Bueno, Vittorio, contanos del hecho histórico del Villazo, del que fuiste parte. Bueno, el Villazo tiene dos partes. La primera es la salida de la dictadura militar, la normalización de la UOM, y la segunda es la toma de fábrica, y la tercera es la represión del año 75. Lo que tuvo el Villazo fueron dos cosas. Desde el punto de vista de lo que fue el sindicalismo clasista, combativo, de fines de los años 60, principios de los 70, fue tal vez el último eslabón. Villa es una especie de brote tardío, porque empieza en el año 74. Y lo que es dentro de la UOM es el primer grito de rebeldía a un modelo sindical verticalista, intervencionista, muy autoritario. Fue una experiencia por la democracia sindical. Para entender lo que pasó en la Sindar hay que partir del año 70, que hay una huelga en la Sindar, una de las tantas huelgas que la empresa en general aprovechaba para echar a los faltadores, a los accidentados, a los activistas. Y ahí apareció en la comisión interna un compañero que era militante de vanguardia comunista, el gringo Sacristani, que empezó con la comisión interna, con la que eran 7 compañeros, empezó a discutir una estrategia diferente. Entonces, cuando la intervención en el sindicato, porque en esa época eran más los años de intervenciones que de autoridades electas en Villa, manda a levantar la huelga, ellos no la levantan, siguen con las reivindicaciones planteadas y siguen luchando, y terminan todos en la jefatura de policía, donde bajo la amenaza de llevarlos a Rawson los hacen renunciar a todo, le pagan 3 veces la indemnización y derrotan la huelga. El compañero que era militante, que se quedó solo, tuvo que aceptar las condiciones, agarró la indemnización, se la dio al partido y siguió militando, organizando en Villa. Y aparece Piccinini como un delegado que surge en ese momento, levantando el bajón que produjo la derrota, porque esta historia es siempre la misma, los dirigentes nos llevan a la lucha, pero después negocian y se van con un paquete de plata, bueno, todo eso que era muy habitual.
Y ahí hay un proceso semiclandestino de una agrupación que se llamaba el GODA, Grupo Obrero del Acero, que empieza a ganar, a recuperar cuerpos de delegados, recuperar sección por sección, delegados de turno, hasta que logran un núcleo importante. Y ahí van por la comisión interna. La comisión interna se elegía en congreso delegado, en junta delegado por fábrica, a propuesta de lista completa. Entonces se hace la junta de delegados, nominan 7 compañeros y normalmente la gente levantaba la mano. Ahí se habían preparado y cuando dan los 7 nombres, se para otro compañero y propone otros 7. Votan y ganan. Cuando ganan, el interventor levanta el teléfono, llama a la UON Central y dice, bueno, eligieron 7 bolches en Asindar. Y a partir de ese momento esa fue la caracterización de la comisión interna. Y como tal la trataron, los bolches que habían ganado Asindar. Llamó a la UOM Nacional que dirigía Lorenzo Miguel. Claro, sí. Y entonces, bueno, empieza un proceso parecido en Mecon y en Marathon, que era la tercera fábrica importante, que era del grupo Asindar, una planta de acero fino y especiales. Trabajaban alrededor de 3.000 trabajadores. Y se recuperan las 3 comisiones internas. Bueno, salimos de la dictadura en marzo del 74. Para marzo del 74 la UOM Nacional estaba convocando elecciones en todas las seccionales del país para normalizar la organización después de la dictadura. La convocan en todas las seccionales, menos en Villa Constitución porque no estaban dadas las condiciones. Con ese nivel de torpeza política encaran el proceso. Mandan un interventor nuevo, el interventor nuevo se presenta en Asindar, va a hablar con la fábrica, no pasa por la comisión interna. Los compañeros lo esperan a la salida, se arma una discusión muy fuerte. Les reprochan eso de que va solo, porque es práctica. Cuando va un directivo a hablar con la empresa, pasás por la comisión interna y van todos juntos. Y en respuesta a eso, al día siguiente, la UOM manda el telegrama de expulsión a 12 delegados, con Piccinini a la cabeza, los compañeros más destacados, los expulsan de la UOM. Entonces ellos piden una reunión con lo que sería hoy Recursos Humanos de la empresa, el famoso Caballo Aznare, y le dice, mire, acá hay un problema interno de la organización nuestra, nosotros le pedimos a la empresa que no se meta, nosotros lo vamos a solucionar. Y Asindar le contesta a través de este tipo, a los que la UOM expulse, Asindar los despide. Y ahí nos acordamos de un viejo dicho de Bandor, de que decía, el que molesta en la fábrica, molesta en el sindicato. Y esto fue al revés, el que molestaba en el sindicato terminó molestando en la fábrica. Entonces, ante esa respuesta hacen una asamblea y la gente decide tomar la fábrica. Van inmediatamente ocupan todo el perímetro de la fábrica y Acevedo, que en ese momento estaba ahí en la planta de Villa Constitución, alcanza a llegar a la pista de aterrizaje que estaba dentro del predio de Asindar y se va en el avión. Pero quedan, todos los gerentes. Había una oficina en un subsuelo, que todavía sigue existiendo, donde funcionaba parte de la administración, los meten a todos ahí adentro, los rodean con tambores de 200 litros para que decían, nunca se supo si tenían combustible o agua, pero le decían que si la policía entraba le prendían fuego a todo. Y en esas condiciones se inició la negociación, pero ya era marzo del 74, o sea que empezaron amenazas de la AAA, comunicado en Radio San Nicolás, llamando a los trabajadores a levantar las medidas y a los dirigentes tratándolo de zurdo, todo el discurso de la época. Al final, después de 8 días de toma, se llega a un principio de acuerdo en el Ministerio de Trabajo, que después la UOM incumple y se vuelve a tomar la fábrica, pero al día siguiente se normaliza, donde sale elecciones a 180 días y una comisión normalizadora integrada por representantes de la UOM y de la Asamblea. Entonces ahí la UOM designa 3 o 4 colaboradores que después terminan siendo con una lista propia, y empieza el proceso
que culmina en noviembre del 74 con las elecciones donde la lista marrón gana por el 63% de los votos, un triunfo muy significativo. En el momento en que se normaliza, que se hace la asamblea, se aprueba el acuerdo de elección a 180 días, salen manifestación al centro de la ciudad, que estaba a 3-4 kilómetros, una marcha desde la fábrica que junta en la plaza central de Villa alrededor de 15.000 personas. Villa en ese momento tenía 30.000 habitantes, era una cosa realmente muy, muy impactante. Esa foto se llamó el Villazo. Después se le llamó, algunos le llamaron el Villazo a la represión, pero realmente el Villazo como expresión del triunfo de la huelga obrera fue esa marcha que se hizo después de llegar al acuerdo. Y bueno, ahí le entregan el sindicato en noviembre del 74 con un nivel de tensión impresionante. Venían los compañeros del Secretariado Nacional y era una guerra, no los saludaban, no los hablaban, iban en los congresos delegados o en los consejos directivos, iban al comedor después de sesionar y se arrimaban a una mesa para sentarse y doblaron la silla, todo ocupado, así, un nivel de desprecio terrible. Y el 20 de marzo deciden, con el gobierno nacional, decreto que firma Estela Martínez, Rocamora y Otero, que era el ministro de Trabajo, Rocamora el ministro del Interior, la intervención a la seccional Villa Constitución para contrarrestar un complot subversivo que apuntaba a paralizar todo el cordón industrial. Y designan interventor a Simón de Iriondo, que era un abogado que ya lo habían utilizado en las intervenciones en Córdoba, Luz y Fuerza, Esmata, a la Federación Gráfica Bonaerense, que era un peso pesado de ello. Y llega a Villa, bueno, larga un auto con los parlantes llamando a los delegados a un congreso delegado para normalizar la seccional y combatir la víbora roja del Paraná, esos términos utilizados. Cortar la cabeza a la víbora roja del Paraná. Y bueno, no logra ningún éxito, no va nadie. Y los primeros días hubo huelga de brazos caídos dentro de fábrica, después desalojan. Y seguimos la huelga afuera, organizándola barrio por barrio, localidad por localidad, porque había trabajadores, el grueso de Villa, pero había de todos los pueblos alrededor, San Nicolás, Empalme, Arroyo Seco, Figuera, hasta Rosario. Entonces se organizan una especie de comité, el comité de lucha empieza a organizar comités locales donde se hacía la distribución de los víveres y la información. O sea que nosotros a los primeros días hacíamos el recorrido de los colectivos que iban a la fábrica, a las 9 de la mañana, pasábamos por cada una de las paradas y nos juntábamos ahí con los compañeros. Hasta que empezamos el 16 de abril a hacer la primera marcha, que logramos juntar 3.000 compañeros en la plaza de Villa Constitución, donde se decidió, se reafirmó seguir con la huelga, y se convocó una gran marcha para el 22 de abril. En el 16 no hubo represión porque la policía se confundió, porque un sector del Comité de Lucha había anunciado que se suspendía la huelga, porque había diferencias políticas internas. Y entonces, el 22, que iba a ser una marcha de alrededor de 7.000 a 8.000 personas, nos espera la Gendarmería, los Pumas, que es la Policía Rural de Santa Fe, la policía local, y antes de que llegáramos a las plazas se desató una represión feroz. Ahí queda un compañero parapléjico, le estalló una granada de gas, muere 3-4 días después, otro compañero herido. Y bueno, y esa noche a los compañeros que eran miembros de comisión directiva, los trasladan a la cárcel de Rawson, de Coronda a la cárcel de Rawson. Y bueno, la huelga se empieza a poner cada vez más complicada, pero no obstante dura 2 meses. Yo fui detenido a los 40 días de huelga, junto con otro compañero que era delegado de Hacienda, y salí 6 años y medio después. El otro compañero salió en el año 79,
pues estaba mal de salud, tenía una operación, y fue exiliado a Noruega, de donde volvió a los 7, 8 años, jubilado ya como metalúrgico. La caracterización que hacíamos era de que el Villazo había sido el último episodio de una saga que empezó en el Cordobazo, el Rosariazo, todo lo que fue la experiencia del sindicalismo clasista y combativo, con epicentro en Córdoba, pero también en otros lugares, sintetizado a nivel nacional con lo que había sido la experiencia de los cegeteros argentinos, la figura de Raimundo Ongaro, bueno, lo que era Tosco en Córdoba, Atilio López, es decir, una referencia de nombres que la mayoría de ellos terminaron muertos, asesinados por la predictadura y por la dictadura militar, por la AAA y por la dictadura militar. Lo cual da cuenta, en una perspectiva histórica, en aquel momento sería arrogante atribuirnos aquel análisis, la confrontación de aquel modelo que se impuso con Martínez de Hoz, que empezó con Celestino Rodríguez, pero se impuso con Martínez de Hoz y continuó después con Cavallo, se replicó en los 90 y estoy de nuevo en el centro de la escena. Era una confrontación contra la clase obrera organizada, que es la obsesión de estos tipos y lo va a seguir siendo mientras en la Argentina exista un sindicalismo con el arraigo que tiene en las bases, en los lugares de trabajo, adentro de la fábrica. Esto que nosotros describimos naturalizándolo no pasa en todo el mundo. Hay aspectos que son exclusivos de la experiencia argentina. Por eso, claramente con estos anuncios en jerigosa que está haciendo el gobierno de la reforma laboral, de vuelta aparece esta cuestión de destruir la esencia del sindicalismo, destruir el convenio colectivo por actividad, llevar a la negociación por fábrica, si se puede, y terminar con eso que durante 60, 70 años en la Argentina determinó el desarrollo del mercado interno, la industria para el consumo, el surgimiento de aquella clase obrera del 45, y que no la pudieron tomar. O sea, pasaron todas las experiencias, desde los bombardeos de la Plaza de Mayo hasta los campos de concentración, y sin embargo no pudieron destruir esa clase obrera. Decías que en los 70 eran más de 500.000, en los 90 llegaron a ser menos de 100.000, y después la reactivación del 2003, y una huelga de la que ustedes fueron protagonistas. Claro, porque en el 90, el 91, el menemismo manda dos procesos juntos, que es la reconversión industrial y la reconversión del Estado. O sea, todas las privatizaciones de las empresas estatales de servicio y la reconversión de las grandes empresas, que en síntesis era más o menos la reducción del 30% de las plantillas para que a la vuelta de un año, 2 años, hacer la misma producción que antes con un 30% menos de mano de obra. Flexibilizar, ¿no? Flexibilizar y aumentar la productividad. En ese contexto se arma la huelga del 91 de Asindar, ¿no? Claro, la huelga de Asindar era porque Asindar venía planteando desde fines de los 90, mediados de los 90, que bajaba la plantilla de UOM, de operarios, de 2.300 a 1.300, 1.000 puestos de trabajo menos. Y nosotros iniciamos una estrategia de negociación, de discusión, formamos una comisión técnica, hasta que Asindar no quiso saber más nada, y plantó los primeros 30 despidos y 1.000 suspensiones. Entonces, como sabíamos que llevábamos las de perder, lo que hicimos fue, y fuimos al Ministerio de Trabajo de la provincia y el Nacional, sacamos la conciliación obligatoria, y Asindar tenía que retrotraer los despidos. No lo hizo. Entonces la respuesta nuestra al no acatamiento de Asindar fue no cubrir los puestos de los compañeros suspendidos o despedidos. Y ahí la resistencia pasó a ser de cada trabajador. O sea, lo mandaban a hacer tal tarea y tenía que decir que no y lo echaban.
Echaban de a 10, de a 20, ¿Hasta cuándo se echaron? hasta 900, y no hubo una sola claudicación. Venían a veces llorando con el telegrama en la mano, pero ninguno traicionó. Entonces Asindar se desesperó y planta el lockout. Cuando Asindar decreta el lockout, yo le dije a Piccinini, acá ganamos el conflicto. Ya. Y bueno, ahí hubo un acompañamiento de la UON Nacional. Nosotros lo primero que hicimos cuando apareció esto, nos sentamos con Lorenzo Miguel y le dijimos, mirá, vienen por el convenio colectivo. Y la UON bancó. Y entonces, bueno, después terminó todo en una negociación, la reincorporación de los compañeros, la apertura de los retiros voluntarios, con lo cual no se fueron los 1000 que quería Asindar, sino que se fueron los 1000 compañeros con más posibilidad de trabajar. O sea, los que tenían oficio, los que tenían... Bueno, Asindar no quería saber nada, quería echar los que nosotros no queríamos que echen, que eran los compañeros que iban a tener más dificultades para reinsertarse. Y bueno, y terminamos nosotros el conflicto y empezó el de la privatización de Somisa. Somisa tenía 13.000 efectivos y 3.000 contratistas. 2 años después le quedaban 2.300 efectivos y 7.000 contratistas. Hay que recordar, ¿no?, cómo se han apropiado de todo lo que tenía el Estado, ¿no? Todo, pero De China. además reconvirtieron y dejaron mano de obra directa Claro. en el núcleo central de lo que es la producción y el resto tercerizado. Claro. O sea, la flexibilización laboral a través de terceras empresas, de contratistas, que no necesariamente le significaban mucha reducción de costos, sí le significaban dispersión de la masa de trabajadores y la capacidad de respuesta de los sindicatos. Ahora, ¿qué es lo extraordinario del movimiento obrero argentino? Porque antes nos decías, el sindicalismo argentino es algo que no existe en otros países. ¿Cómo lo destacarías? Y un grado muy alto de organización en los lugares de trabajo. La UON tiene un delegado por estatuto cada 30 trabajadores. O sea, Asindar tenía 2.300 trabajadores, tiene un cuerpo delegado de 120 compañeros, distribuido en todos los turnos, con lo cual era posible tener una política coherente, por un lado bien discutida con la gente abajo, y por otro lado definida en los congresos delegados que se aplicaba a rajatabla. En esa época, una época de Alfonsín, hubo muchos conflictos salariales por una etapa de inflación. Entonces cada 2 o 3 meses estábamos en conflicto por la recomposición salarial. Y la UON había inventado a nivel nacional una forma que permitía que la gente no perdiera tanto salario y las empresas tuviesen dificultades para producir. Que empezaba con paros de 15 minutos por hora, media hora por turno, donde las pequeñas y medianas empresas se podían acomodar, pero las siderúrgicas no. Vos no podés parar y en 15 minutos arrancar de nuevo un alto horno. Entonces se paraban, las paraban ellos y tenían que pagar el 75% del salario. Claro. Y fueron conflictos larguísimos. Yo recuerdo que vimos en Asindar con la fábrica parada el Mundial de México. Había televisores dentro de la fábrica y vimos en todo lo que duró el Mundial de México, duró el conflicto de la UON. Y en esa época habíamos empezado a establecer relación con los brasileros, porque antes del Mercosur hubo un proceso de fusión de Ford y Volkswagen en la Argentina y Brasil que se terminaron con el cierre de 4 plantas en Brasil y 2 en Argentina. Y ahí empezamos a articular con ellos. Entonces venían, los llevábamos y entraban en la fábrica, me acuerdo, y se sorprendían de que cada 45 minutos la gente paraba 15 minutos y no trabajaban. Decía, pero ¿cómo hacer? Para ellos era inimaginable. Para ellos, una fábrica sindicalmente organizada, por ejemplo, que donde laburó Lula, que era la Volkswagen de San Bernardo, tenía 28.000 trabajadores. Para 28.000 trabajadores tenía 10 delegados, Sí. de los cuales 5 eran comisión interna. No existía. Claro. Y ellos la consideraban una fábrica sindicalmente organizada. Te cuento esto porque cuando aparece el modelo de reconversión, de reforma laboral brasilero en la Argentina, es esta imagen. Claro. Es de la imposibilidad de organizar a los trabajadores en su
lugares de trabajo. Lo que se viene, ¿cómo ves a la clase obrera actualmente? Yo veo un periodo de transición. Hoy tenemos, etariamente hablando, tenemos más de la mitad de los trabajadores activos ingresados al mundo del trabajo después del 2003, o sea, trabajadores del siglo XXI. Y una dirigencia sindical que todavía es mayoritariamente del siglo pasado, algunos de la primera mitad del siglo pasado. Y hay una transición que se va a dar, naturalmente se va a dar. Ahora, ¿qué hay en lo que viene? Hay una muy importante conciencia sindical. Los jóvenes laburantes tienden a sindicalizarse, tienden a valorar su convenio colectivo, a reivindicar solidariamente la defensa de los puestos de trabajo. Han vivido la derrota y el despido como dos experiencias juntas. En el año 2015 le pasaron las dos cosas, porque entraron al mundo del trabajo en un momento de crecimiento de empleo, crecimiento de salario, crecimiento de derechos, convenio colectivo consecutivo, un gobierno que más allá de las contradicciones que se les quiere atribuir, estaba en defensa de los trabajadores. Basta compararlo a Tomada con Triaca para darnos cuenta qué papel jugaba el Ministerio de Trabajo y qué papel juega hoy. Entonces están gestando su conciencia colectiva, la están formando. Hay muchos que ya son dirigentes locales, algunos dirigentes nacionales, y en algunas cosas rescatan lo mejor de aquella historia, y en otras cosas son diferentes. Nosotros, la clase obrera nuestra, eran los campesinos venidos a la industria, o los hijos de los campesinos de primera generación venidos a la industria, que terminado en el mejor de los casos la escuela secundaria, en Villa o iban a las 5 de la mañana a trabajar en una fábrica o iban a las 4 de la tarde a tomarse el colectivo para ir a la universidad en Rosario. Era una etapa de mucha ocupación, era una etapa que no había vivido toda la experiencia de Martínez de hoy y la experiencia del 90. Claro. Y una clase obrera con los códigos pueblerinos de solidaridad. Villa era un pueblo grande, no había anonimato, todo el mundo se conocía, el que no era pariente era vecino de uno y de otro, y la represión caló muy fuerte por eso, porque cada 90% de la gente que vivía en Villa conoció a cada uno de los muertos y sabía cómo los asesinaron. No existió en algo abrandado, por algo será, eso no existió ahí. Y eso tuvo dos efectos. Primero, posibilitó recomponer la historia, desde el punto de vista de la práctica. Se recuperó el sindicato, se siguió en las líneas generales, en la parte reivindicativa, profundizando las cosas por las cuales se había luchado, y se reivindicó muy rápidamente la memoria. Desde el 6 de diciembre del 83, que en Villa se lanza por primera vez la consigna del nunca más, en el acto por el aniversario de los derechos humanos, el primer lugar donde se lanzó la consigna nunca más fue en Villa Constitución, con todos los familiares y los compañeros desaparecidos. O sea, fue un sindicato que desde el comienzo contuvo su propia historia. Entonces, no hay una ruptura entre dos generaciones, hoy hay una etapa de transición. Los trabajadores que han ingresado en este periodo en la fábrica, no te digo que son todos conscientes, comprometidos y militantes, pero tienen una concepción global de que sus problemas en última instancia se resuelven en el sindicato, al margen de la conducción que tengan, digamos, ¿no? Pero se resuelven ahí. Y esto es un gran problema para las patronales. Más allá de la campaña antisindical que es permanente, sí, claro, de los medios de comunicación, hay un movimiento obrero vivo, ¿no? Sí, claro. Y la extranjerización de la empresa argentina en la década del 90 tiene mucha incidencia en las patronales brasileras,
que los vuelve loco ese grado de organización en los lugares de trabajo, que ellos ya no lo tienen. Entonces, por último, un mensaje para algún compañero o una compañera joven que, ¿por qué sindicalizarse? ¿Por qué es importante activar gremialmente? Bueno, porque la mejor manera de protegerse es estar organizado colectivamente, eso sin ninguna duda. ¿Y por qué militar en el sindicalismo? Porque es el tipo de militancia que te cambia la vida. O sea, uno no milita un mandato, no milita, vos empezás la carrera o la militancia sindical y te la llevas puesta hasta el final. Terminás bien, dignamente, viviendo como los trabajadores que representaste, sintiéndote orgulloso de la historia que te tocó vivir, recordando a los compañeros que la quedaron en el camino, o terminás por ahí hipotecando todo y yéndote, como pasó con algunos dirigentes. La mayoría ha seguido este camino. Porque es una forma de ser digno en la vida, de dejar un mensaje. Porque la igualdad o la lucha por la igualdad entre los trabajadores implica necesariamente la actividad sindical como igualadora, porque en el único lugar donde puede haber solidaridad de clase es cuando los trabajadores que mejores convenios tienen son capaces de resignar algo en favor de los que están tercerizados, precarizados, y porque es donde uno aprende a luchar, que la lucha de clase no es el reflejo del humor con el que te levantaste, es una construcción colectiva que pasa todos los días por ponerle límite al abuso. El capital tiende naturalmente a avanzar sobre los derechos de los trabajadores, tiende a abusar. Bueno, si vos lo dejás librado a lo que se llama las reglas del mercado, el capital te lleva a estado de semiesclavitud. Lo que posibilita mantener dignidad en los salarios, en las condiciones de trabajo, en las jornadas de trabajo, es la actividad colectiva. Y la constitución nacional de todas esas leyes es el convenio colectivo. El convenio colectivo es la herramienta más extraordinaria y si vos mirás a un sindicato y decís, ¿para qué sirve un sindicato? Tenés que poner en primer lugar el convenio colectivo. Bien. Y la última, Vittorio, te hago de chapa. ¿Alguna anécdota, digamos, que tengas como para pensar la actividad del delegado, del activista sindical, ¿no? Digo, de cómo también uno hace la actividad en una fábrica, ¿no? Porque no es que uno, en una universidad, ¿no? Un militante está a viva voz planteando, un delegado tiene que saber cuándo meter la discusión, ¿no? Encontrar el hueco quizá y la forma de tener conciencia. Mira, a mí me llamó la atención, y esto del relato de los compañeros fundamentalmente de Asindar, cómo empezaban, y había una conciencia clara de que había que generar un sindicalismo que no defienda a los vagos y a los faltadores, sino que reivindique los derechos de los que trabajaban mejor. Y ellos tenían topes de producción diario. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Trabajaban más acelerado al principio para tratar de que le queden 20 minutos, media hora al final del turno, que es lo que utilizaban para recorrer los otros sectores y organizarse colectivamente. Pero siempre el concepto de que para ser sindicalista había que ser el mejor trabajador. Había que ser un ejemplo en ese sentido. Y a mí me marcó mucho eso porque la imagen que había de lo que era la vieja burocracia sindical era de que era un aguantadero de vagos, de lúmpenes, y bueno, llegaba en la deformación hasta la patota, llegó en algún momento hasta el secuestro y la muerte de opositores. Pero esa ética que tenían los compañeros es lo que le daba la fuerza y el aguante en los momentos más complicados. Sostener en el año 75, en plena represión, cuando la AAA daba cuenta de 3 o 4 asesinatos por día, una huelga de 60 días en las principales plantas hidrometalúrgicas de Villa Constitución implicaba un nivel de conciencia y de compromiso individual y colectivo de los trabajadores muy, muy alto. Y esos trabajadores no tenían experiencia de haber sufrido la represión,
ni tenían experiencia, digamos, de luchas sindicales anteriores. Fue todo un proceso que en 3 o 4 años se gestó a partir de una clave de funcionamiento colectivo. O sea, no hubo liderazgo demasiado, o sea, no tuvimos un Tosco para la época, un Ongaro. Fue una generación de compañeros que, por supuesto, tuvieron el apoyo, la presencia de esos grandes dirigentes, pero que se hicieron solos. Se hicieron ellos mismos con un fuerte código de respeto a lo que decían las bases. Claro. Convenio colectivo en mano. Sí. Y respeto. Esto se tiene que hacer respetar. Claro. No, vos no te imaginás lo que fue el anteproyecto del convenio colectivo del 75. Y esa también fue una de las cosas que los volvió locos, porque tomaron lo más avanzado que había, que eran en ese momento los convenios de las empresas estatales, Telefónica, Electricidad, que tenían participación obrera, gerente obrero, tenían representación de los trabajadores en la empresa, que para la época era la fantasía, digamos, del avance, pero cuando vos querías aplicar eso a las empresas privadas, es lo que fue el cuco que los terminó espantando. Y la última anécdota es, que esta historia no terminó. Hoy estamos trabajando fuertemente en los juicios de lesa humanidad, tratando de avanzar en lo que no se puede todavía, que es la responsabilidad empresaria. Es injusto que en este país haya 800, 900 torturadores, asesinos, presos, pero que los mandantes de esa represión sigan haciendo negocios, sigan fugando divisas y sigan hasta gobernando este país. Esta es la contradicción que falta resolver. Gracias, Vittorio.